Se dice que América Latina siempre ha sido un territorio que respira, resiste y recuerda. Allí entre cordilleras, selvas y desiertos comenzó hace décadas un murmullo que crecía en las escuelas, en las veredas y en los barrios. Un murmullo que decía que educar no era repetir, sino despertar. En los años 60 y 70, en medio de sociedades marcadas por la desigualdad, profesores y comunidades comenzaron a preguntarse por qué unos aprendían desde el privilegio y otros desde la carencia. Fue en esa época cuando surgió la figura de Paulo Freire, que con su mirada profunda y su voz tranquila insistía en que la educación debía liberar y no domesticar. Aunque nadie hablaba oficialmente de sostenibilidad, ya se intuía que defender la vida, toda la vida, era un acto político. Posteriormente, en los 80, un tiempo convulsionado, la crisis económica golpearon hogares, territorios y sueños, la tierra se desgastaba, los ríos se agotaban, las ciudades crecían sin rumbo. Fue entonces cuando la educación ambiental se levantó como una pequeña fogata en medio de la oscuridad, no un discurso técnico, sino un acto de resistencia comunitaria. Campesinos, estudiantes y líderes sociales comenzaron a unir la defensa del ambiente con la defensa de la justicia. En los años 90, el mundo entero habló de sostenibilidad. Discursos globales inundaron América Latina y los gobiernos adoptaron políticas que parecían nuevas. Pero aquí en estas tierras diversas surgió una pregunta incómoda. ¿Puede haber sostenibilidad real si el modelo que sigue siendo extractivista, desigual y colonial? Esta pregunta vio grietas por donde entraron los saberes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, recordándonos que no todos los caminos del planeta son los mismos. Con el nuevo siglo, en el año 2000, la región comenzó a pronunciar palabras antiguas como el buen vivir. No venían de manuales, sino de memorias vivas. La educación para la sostenibilidad dejó de centrarse en recursos y comenzó a hablar de territorios, cultura y dignidad. No era solo aprender a cuidar el árbol, sino a entender que un árbol también cuida a la comunidad que respeta. Para la década de 2010, América Latina vibra con nuevos movimientos, jóvenes marchando por el clima, mujeres tejiendo ecofeminismos, comunidades defendiendo ríos y montañas. La educación para la sustentabilidad crítica tomó forma como un espejo rebelde. Mostraba que las crisis ambientales también eran crisis social y que educar significaba cuestionar estructuras, no decorar salones. Hoy, en los años 2020-2025, la educación sostenible en América Latina ya no se limita a hablar del futuro, lo reclama. Hoy hablamos el mundo de la comunidad indígena que cuida el agua como madre, el de las mujeres rurales que enseñan con sus manos, el de los jóvenes urbanos que promueven la sostenibilidad y la justicia social. Hola, mi nombre es Yomaira Quinto Martínez, maestrante de la Corporación Iberoamericana. Cordial saludo, mi nombre es Suheidi Cuesta Córdoba, maestrante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y hoy vamos a hablar de la evolución de la educación sostenible desde horizontes críticos. Y es que hablar de la evolución de la educación sostenible en América Latina es hacer un recorrido por un territorio marcado por tensiones políticas profundas, desigualdades históricas y la búsqueda de la justicia social. La palabra sostenibilidad no nació de la noche a la mañana, no hubo una palabra espontánea. Es el resultado de múltiples procesos críticos, donde se entrecruzaron movimientos políticos, sociales, perspectivas políticas emancipadoras y nuevas epistemologías latinoamericanas. Para los años 60 y 70, el mundo, la sociedad, los profesores y toda la comunidad se empezó a preguntar por qué unos aprendían desde la desigualdad y otros aprendían desde el privilegio. Había una gran desigualdad entre las diferentes personas. Apareció entonces la figura de Paulo Freire, que con su mirada profunda y con su voz tranquila insistía en que la educación debía ser liberadora, no domesticada. Aunque nadie hablaba oficialmente de sostenibilidad, se continúa con la visión de que la educación debía ser para la vida y no un acto político. Asimismo, compañera, entre los años 80, entonces empieza a haber una crisis económica que siempre ha existido, desigualdad entre unos tienen más y otros tienen menos. Empieza a haber una crisis económica y eso traía degradación ambiental y nacen algunos movimientos políticos. También, durante este tiempo, entonces hay un gran impacto social por los nuevos modelos de desarrollo. Sabemos que la educación es muy importante en todos estos cambios sociales, porque a través de ella es que se empieza a tomar conciencia y desde las escuelas se empiezan a formar nuevas conceptualizaciones para llevarlo a la vida práctica. Entonces, en América Latina hay que dar un carácter particular. Entonces, articulan las luchas comunitarias en la búsqueda de mejorar la pobreza, el desplazamiento y el deterioro de la tierra. En este periodo empieza a haber una gestión ambiental, sino como un problema político y ético. Toda esta situación se empieza ya a ver ya desde la política y desde lo social, no solo desde la escuela. Hoy en día vemos que aunque no está muy marcado, se sigue viendo esa situación, compañera.
estamos muy en la lucha todavía de aquellas personas desplazadas y que su parte ambiental también está siendo afectada por toda la crisis económica y social que se vive en los diferentes países. Por ejemplo, nuestro territorio, Colombia, fue un país y nuestra región Urabá marcado bastante por la violencia y el desplazamiento y trajo mucha contaminación ambiental. No sé si ustedes se acuerdan, cuando en los años 99-2000 a Turbo llegaron muchas personas desplazadas del Chocó. ¿Y qué hicieron? Se asentaron en varios, ¿cómo se llama eso? En varios lugares que eran importantes aquí y lo dejaron gran contaminación ambiental por el uso de los baños, pues no había baño, entonces les tocaba utilizar otra fuente para hacer las necesidades y eso trajo bastante contaminación ambiental en el municipio de Turbo. Se asentaron en la unidad deportiva, se asentaron en colegios y se asentaron también en donde estaban las monjas, en Madrid Lauro. Entonces todo eso dejó también un ambiente marcado y hubo mucha crisis económica porque empezaron los gobiernos a ayudar a esas personas desplazadas, pero también las personas que estaban en el pueblo, que eran nativos de aquí, empezaron a ver que su economía estaba siendo bastante desmejorada. Sí, no vayamos lejos, hace poco, adelantándonos un poquito, hace poco, recuerde la venida de los migrantes venezolanos, también vivimos una problemática muy parecida a la situación que se vivió en esos años. Entonces, bien, continuando, miramos que en los años 90, en la cumbre de Río de Janeiro, fue marcada para todos, porque ya que durante esos debates América Latina fue el centro para mejorar la economía, o sea, en ambientes políticos, social, con los indígenas, los afrodescendientes, se tuvieron muy en cuenta para ayudarlos a mejorar su situación y lo que se buscaba, que era la sostenibilidad, cuidar nuestro medio ambiente. Para la llegada de los años 2000, este nuevo milenio trajo muchas discusiones, lo que hablábamos ahora, la sostenibilidad y los grupos que buscaban el mejorar nuestro medio ambiente, todos esos grupos sociales y todos esos grupos ambientalistas que fueron surgiendo para la mejora del medio ambiente y la sostenibilidad, hablando de educación sostenible, que era lo que se buscaba, que preparar a los docentes para que ellos pudieran crear conciencia en los seres humanos, en los niños, adolescentes, para una mejor calidad de vida, lo que llamamos el buen vivir. En los años 2000, hubo algo muy importante que salió a relucir nuevamente entre los países de Ecuador y Bolivia, que es una palabra nacida del quechua, como el buen vivir, sumat causa. Este paradigma entonces se enfoca entonces en que los seres humanos deben de vivir en interdependencia entre la naturaleza y lo humano. Se convierte en un referente para resignificar la educación sostenible. Las escuelas, las universidades comienzan a incorporar perspectivas culturales, territorios y comunidades que desplazan el enfoque tecnocrático y lo reemplazan por un pensamiento crítico situado y contextualizado. Pensar en un cambio de paradigma en que yo no solamente voy a aprender, sino que voy a aprender, pero para ponerlo en práctica en la sociedad, para ayudar al desarrollo y que el buen vivir no solamente se refería a vivir bien en cuanto a lo material. El buen vivir era vivir en armonía con la naturaleza. Retomemos aquí una frase de Freire que dice: la educación no cambia al mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Eso es lo que buscamos, cambiar esa mentalidad que tenemos de que podemos dañarlo todo, que de pronto se va a recuperar. No, tenemos que buscar cambiar nuestra forma de vivir, tener un buen vivir para que el mundo en el que vivimos sea mucho mejor. Yo siempre he escuchado desde que estoy estudiando y también ahorita que uno ejerce la labor docente, que nos enfocamos en cuidar el medio ambiente sobre los días que se celebra el Día del Medio Ambiente, el Día Mundial, pero los demás días no se trabaja mucho en trabajar, no hay una crítica, hay una conciencia de trabajar por el medio ambiente. Lo dejamos como focalizado de esos días. Y entonces por eso es que en los años 2020, 2025 se acelera mucho estos debates, porque hay una crisis ambiental, una crisis producida por nosotros mismos, por el mal uso de nuestros recursos. Entonces empieza a haber un reconocimiento de lo pluriverso, la necesidad de reconocer que hay diferentes saberes y diferentes formas de sostenibilidad del medio ambiente. Entonces América Latina avanza hasta la formulación de nuevos horizontes,
deja de concebir únicamente como un equilibrio ecológico y se redefine como un proyecto ético-político. Entonces empiezan a ver políticas con relación al cuidado del medio ambiente. Entonces las prácticas educativas se orientan hacia la convivencia con el territorio, la defensa de bienes comunes. De ahí nace, por decirlo así, algunos proyectos ambientales en los colegios. Por ejemplo, en el colegio donde yo laboro, existe un colegio que se llama el PRAE, un proyecto, que se llama el PRAE. Es un proyecto obligatorio para el cuidado del medio ambiente. Entonces, los PRAE, los proyectos escolares ambientales, están basados en eso, en cuidar el medio ambiente y trabajar desde lo que se tiene para proyectarlo y sostenible. Mire que cuando se enfocan o tienen la rama de la huerta escolar, como los niños y los jóvenes cuidan la tierra y eso que siembran, eso que producen, cuando llega la hora de la cosecha, mire que ellos lo pueden vender y es un sustento para la misma institución. Desde nuestra perspectiva como docente, nos surge una necesidad, un cambio de paradigma. Y es que ya Marcela Orduz y Rosa Tuay, desde un documento del pensamiento crítico, los docentes para el desarrollo sostenible, nos hablan de eso, de la necesidad de nosotros como docentes pensar en qué tipo de estudiante estamos creando, qué tipo de persona vamos a capacitar, qué tipo de estudiante crítico en cuanto a lo ambiental vamos a sacar, que sea capaz de cuidar su medio donde lo habita, para dejar un buen vivir, una buena sostenibilidad a las futuras generaciones. Eso es lo que se busca, crear conciencia y que los estudiantes sean líderes y capaces de solucionar las diversas dificultades o problemas que se presenten en su comunidad desde el ámbito ambiental. ¿Listo? Entonces, ya sabemos entonces que la sostenibilidad en América Latina sigue un proceso, porque hoy todavía vemos que hay muchas comunidades en desigualdad y hay mucho que hacer por el medio ambiente, hay mucho que hacer por el buen vivir. Hay que crear conciencia y seguir luchando por esas políticas que buscan el mejoramiento y el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias.